gran oportunidad. Eh, Han salido varios estudios últimamente sobre las tendencias que están ocurriendo en los medios de comunicación. El año pasado, Sembra Media nos sorprendió eh, gratamente con la publicación de lo que es el estado de los medios digitales nativos, no solo en América Latina, sino también en Asia y África. Reuters también lanzó una investigación sobre lo que está funcionando en el mundo, en los medios digitales. Lo viene haciendo ya todos los años, porque es para nosotros que estamos involucrados en el periodismo fundamental reconocer cuáles son las tendencias, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona en los medios digitales. Y bueno, ahora con Mauricio y con Jorge, qué mejor poder discutir con ellos, que tienen una larga experiencia en los medios de comunicación, que han vivido la transformación que está llevando a cabo en el periodismo, eh, y que seguirá ocurriendo en los próximos años. Yo creo que estamos apenas en los albores de una gran transformación. No hay nada todavía firmemente establecido. Eh, y lo que nos puedan contar ellos de las investigaciones que han realizado y que han publicado en este libro, eh, nos vendrá muy bien. Así que digo, eh, sin más que decir, quiero que pasemos con Mauricio y con Jorge a que nos comenten qué es lo que han descubierto y cuáles son las principales tendencias en los medios digitales en el mundo de hoy. Así que muchas gracias y gracias por la invitación, Ricardo y Horacio. Gracias, Alejandro, Ricardo, Jorge, por supuesto. A Horacio, un gusto estar con todos los que se han decidido conectar en este webinar. En algún momento pensamos que el apogeo de los eventos digitales iba a ser cuestión de unos cuantos meses, porque eso era lo que inocentemente pensábamos que iba a durar la pandemia, y ya vimos hasta dónde se ha extendido, y queda aún así como una herencia el que nos dimos cuenta que los eventos digitales tenían una gran utilidad para poder compartir conocimiento. Antes de darle paso también a Jorge y a Ricardo, dos buenos amigos, contarles un poco qué fue lo que hicimos en Tendencias 2022, Encuentro de Creadores y Periodistas en la Nueva Economía. Lo que hicimos fue atender básicamente un deseo que a título personal tenía desde hace mucho tiempo y que estoy seguro que muchos comparten. Abundan los reportes de tendencias por parte del Reuters Institute, por parte de una serie de instituciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero no necesariamente había una publicación que reuniera a voces, especialistas, analistas de lo que pasa con la industria latinoamericana. Con frecuencia, ¿qué termina pasando? Lo que termina pasando es que hacemos nuestros problemas y por el otro lado tendencias que ya funcionan en Estados Unidos, que en algunos casos ya funcionan en Europa, sobre todo en los mercados de mayor penetración de la prensa, y no necesariamente en los medios latinoamericanos. A partir de ese deseo de decir lo que yo siempre leo en el Nieman Lab de Harvard, lo que yo siempre leo en el Reuters Institute, me quisiera encontrar, pero ahora en español y con nuestros problemas, los problemas de los medios latinoamericanos, las crisis y conflictos existenciales de los periodistas latinoamericanos y en términos generales de habla hispana. Y eso fue lo que se logró con este libro, Tendencias 2022, Encuentro de Creadores y Periodistas en la Nueva Economía, donde participó gente tan valiosa como el propio Jorge, como Ricardo, como Horacio, como Miquel Pellicer, que es un gran analista de medios español, como César Fajardo, que es el productor ejecutivo de Juan Pazurita, que justo también lo que buscamos es, a ver, el periodismo hoy tiene distintas manifestaciones. El periodismo no es únicamente el que se hace desde las redacciones de medios tradicionales, sino también es periodismo cuando un creador de contenido incorpora metodologías relacionadas al periodismo para poder crear contenido. Y nosotros eso es lo que buscamos a través de Storybaker Academy y de esta publicación, demostrar que el periodismo no puede seguir hablando de una industria separada del resto. El periodismo está en la industria de los contenidos y, por supuesto, hemos de buscar que el periodismo encuentre su lugar, pero también reconociendo el valor del entretenimiento para que esa narrativa penetre, y por el otro lado el valor de la distribución para que los grandes esfuerzos periodísticos no se terminen quedando
como eso, esfuerzos periodísticos que no llegan a influenciar y que no llegan a penetrar de la manera que uno desearía en la sociedad latinoamericana si es que de verdad queremos promover un cambio. Entonces, eso fue lo que hicimos. Pueden descargar la publicación en Tendencias Media o tendenciasmedia.com. Ahí pueden descargar sin costo este ebook, que por cierto también, si se van al podcast de Storybaker Academy, pueden escuchar las colaboraciones, las hemos ido publicando de a poco en audio de los distintos autores. Si quieres, adelante, Jorge o Ricardo, como ustedes gusten. Te dirá, Ricardo. No, adelante, por favor. Bueno, yo quisiera complementar, primero, buen día a todos, gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa, gracias a Mauricio, con quien nos hemos conocido, incluso con una particularidad, que ambos hacemos un podcast y lo empezamos más o menos en la misma fecha, cuando estábamos todos pandemizados en el 2020. Creo que su primer episodio y el mío no deben tener más de una semana de diferencia de cuando empezamos a hacer esto. Yo quería complementar esto que estaba recién diciendo Mauricio, que tiene que ver con esta obra que se produjo y que tuve el honor de ser un colaborador con uno de los capítulos. Y me aferro a esto que él mencionaba recién. Claro, a veces tendemos a movernos como manada, ¿no? Entonces leemos el Nieman Lab, leemos el Reuters Institute, o leemos un estudio que se hace por ahí y decimos, no, el mundo va para allá, entonces vamos todos para allá. Entonces, el mundo, hay que hacer redes sociales, y hacemos todos redes sociales. No tenemos estrategia, no tenemos plan, sabemos que hay que hacerlo, ¿sí? Y me parece importante lo que recién decía Mauricio, cuando con una obra como esta se habla también de nuestra problemática. Esa problemática que, bueno, muchos saben que por mis años de experiencia en Infobae, yo trabajé mucho también en la consultoría para grandes medios y grandes cabeceras de periódicos, pero bueno, hace unos años me enfoqué en el mundo del audio, en el mundo de la radio, porque también la radio, así como los periódicos, necesita una gran transformación, y creo que es el próximo medio que lo va a experimentar. Todo este fenómeno de podcast que estamos viendo es curioso porque no está viniendo de la radio, ¿sí? El podcast no está viniendo de la radio, pero sí está estimulando a que la radio tome decisiones de cambio. Y para complementar y ya darle también paso a una introducción a Ricardo, yo simplemente quería decir que, claro, que cuando nosotros miramos, hace un tiempo hice una entrevista con el profesor José Luis Orihuela de la Universidad de Navarra, ¿no? Y le pregunté, a raíz de su libro también, ¿por qué razón es que siempre vemos que todas esas innovaciones a nivel de medios, a nivel de transformaciones, ¿por qué no llegan siempre de Estados Unidos o nos vienen del Reino Unido, ¿no? Entonces nos vamos a visitar, por ejemplo, las radios, queremos ir a la BBC, ¿sí? Pero no entendemos que la BBC no tiene nada que ver con lo que puede ser Caracol Radio, Cadena SER, y lo mismo nos pasa, o sea, los periódicos, decimos, vamos al New York Times. Bueno, pero a ver, muchachos, que el New York Times es el New York Times, tiene una diferencia, y cuando uno mira el proceso de transformación del New York Times, tardó 10 años en ejecutarse. Repito, 10 años. ¿Qué nos suele pasar a nuestro modelo cultural hispanoamericano, y sobre todo más latinoamericano, que es más cortoplacista? Es que nosotros queremos que lo que el New York Times lo hizo en 10 años, nos vamos, lo visitamos un día, hicimos 2 reuniones, volvemos a nuestros países y decimos, muchachos, en 60 días tenemos que ser el New York Times. No hay manera, ¿sí? No hay manera. Y esto creo que es importante entenderlo porque, seamos realistas, aquí probablemente no estén los dueños de los medios, con lo cual podemos hablar entre nosotros y decir algunas cosas, tales como que a veces los dueños de los medios pretenden que seamos el New York Times sin invertir un centavo, ¿sí? Entonces es como, a mí me gusta la analogía futbolera, ¿no? O sea, queremos ir a jugarle al Barça de igual a igual, ¿viste? Y jugamos en la segunda división y nuestro mejor jugador no califica para jugar en Europa. Entonces, eso nos pasa un poco a nosotros. Y yo quería decir con esto,
para concluir que, claro, el gran tema que tenemos que nos puede enseñar los medios norteamericanos o del Reino Unido es que ellos se mandaron, digamos, las macanas, o como diríamos en Argentina, se mandaron las cagadas primero, o sea, se equivocaron primero, perdieron plata, después se volvieron a equivocar, perdieron plata, y ahora encontraron fórmulas. Entonces, eso nos sirve a nosotros para poder, por lo menos, saber ciertos errores que podemos evitarnos cometer. Pero eso no quiere decir que nosotros en la transformación que hacemos de nuestros medios no vayamos a cometer errores, porque los tenemos que cometer, y muchos de esos errores son los que nos van a dar las principales lecciones para el futuro. Y otro tema que me parece también importante, que siempre hay que matizar cuando miramos, es que el mundo anglosajón es un mundo donde el concepto del espíritu de inversión está muy marcado. Nosotros vivimos en el concepto de la escasez y vivimos en el concepto de recortame gastos para el mes que viene porque las ventas no son suficientes y las suscripciones no alcanzan. Los norteamericanos no se preocupan tanto por eso. Y de repente pueden decir, oiga, me gasto $100.000 en un proyecto que a lo mejor luego no rinde. Y eso también es algo importante que nosotros tenemos que mirar, que muchas veces no estemos tratando de copiar cosas que sabemos que requieren inversión y que muchas veces en nuestras estructuras y en nuestras organizaciones no las tenemos. Así que, Ricardo, te cedo y después ya empezamos a cada uno a desarrollar los temas, ¿no? Te agradezco, Jorge. Sí, yo un poco complementando y hablando específicamente del libro, ahí veo que ya Mauricio y Horacio han puesto las credenciales del libro para que lo puedan descargar. Lo que me gustó mucho del libro, que es bastante holístico, habla de un montón de problemas, no tanto de la industria de los medios, sino también del periodismo en sí mismo, y también del rol y el papel social que juega el periodismo. A mí, en cierta forma, a veces comparar Estados Unidos, Europa con América Latina, más allá de lo que hacen los medios, el periodismo me parece bastante traumático, no solamente en temas de transformación digital, que estamos sumamente atrasados, no solamente atrasados por no entender la tecnología, sino no aplicarla, o simplemente por grandes cambios que se avecinan, como tiene que ser o como va a ser en la cuestión del metaverso, que hay una nota muy importante que se toca en el libro. El tema es que ni siquiera en los medios periodísticos de América Latina hay muy pocos que están cubriendo eSports, que es donde realmente el metaverso ha comenzado y se está originando. Y el hecho de no poder entender a las nuevas tecnologías hace que después los medios no sepan cómo aplicarlas o qué es lo que tienen que hacer. Creo que también hay un problema grande de contexto comparándonos con otras áreas del mundo que tienen que ver con el apoyo que reciben muchos medios, tanto de las audiencias como de los diferentes públicos y de los gobiernos, a entender que los medios de comunicación son y juegan un papel muy importante en la sociedad democrática, algo que en Estados Unidos está muy bien acentuado y que en Europa incluso hay movimientos de gobiernos o de la propia Unión Europea para respaldar a los medios en materia de transformación digital. Algo que no se ha visto nunca en América Latina. Hay una confrontación total de los gobiernos que piensan que los medios solamente sirven para criticar y no para construir democracia. Y eso ha llevado a digamos, para mí fue uno de los escándalos peores que tuvimos en América Latina en este 2021 en el que pasó, justo cuando creíamos que en Colombia estaban haciendo la esperanza de la transformación digital apoyada por el gobierno a través de una ley que iba a invertir 24 millones de dólares a los medios, no como subsidios, pero sí como créditos blandos para que pudieran empezar su proceso de transformación digital. En el pensamiento de la transformación digital es una cuestión evolutiva, no es de un día para el otro, uno no se transforma, uno evoluciona a nivel de la transformación digital. Lamentablemente, ese dinero, por algún escándalo que hubo en el propio Ministerio de Cultura y Tecnología que disponía de ese dinero, no sucedió.
y entonces ahí perdimos una gran oportunidad de oro en América Latina de poder mimetizar algunas leyes como esta de Colombia que hubiesen servido para otros países bastante democráticos, para que pudieran también apoyar al periodismo y la transformación digital de los medios pensando el rol importante que juega una democracia, especialmente cuando observamos que la pandemia ha acelerado unos procesos de destrucción masiva de medios de comunicación, ha creado desiertos informativos en muchísimas áreas, tanto de América Latina como de Estados Unidos y en Europa, y obviamente las sociedades cada vez están sufriendo más, a tal punto que las grandes plataformas se han convertido, desde Facebook, Google y otras plataformas, o TikTok, o las que vendrían como los grandes espacios de los creadores de contenidos. Y ahí creo que los medios, y esto lo digo en forma pesimista, creo que tenemos un gran papel de jugar para convencer a la sociedad de la importancia que tienen los medios de comunicación, el apoyo necesario que debe salir de los propios gobiernos de los países como una estrategia a futuro. Creo también que la gran pelea, y esto es un poco el artículo que me correspondió a mí publicar en el libro, tiene que ver con la sostenibilidad de los medios de comunicación, que es parte de esto es el grave problema, no tan solo pensar en la tecnología para las audiencias, pensar en las nuevas tecnologías para eh, la publicidad, para la creación de contenidos, que mucho se habla en el libro, a través de la inteligencia artificial, también el nuevo papel que va a jugar el metaverso, y Dios mío, no estamos entendiendo todavía la transformación digital como para entrar en lo que ya Mark Zuckerberg lo está viendo desde hace 10 años como algo normal de lo que se viene en la sociedad futura o en el nuevo Internet del metaverso. Y en ese sentido creo que hay un rol importante de las grandes plataformas que no lo están jugando, que todavía son muy mezquinas y arrogantes. No nos podemos olvidar que el 80% o algo menos de la publicidad del mundo, que es el mayor ingreso de los medios de comunicación, terminaron yéndose a las plataformas porque, bueno, obviamente también tienen los recursos necesarios para saber cómo construir mejores audiencias que los medios de comunicación, que no hemos sabido entrar en eso. Pero ahí hay un problema grave también de lo que corresponde a los medios de comunicación y que tiene que ver el derecho de propiedad intelectual, algo que el metaverso, de lo que se está hablando, puede beneficiar a los creadores de contenidos para que podamos ser más independientes. Esto hablando de creadores de podcast, de creadores de video, de gente independiente, de periodistas independientes o de medios en general. Y es algo que no se está cubriendo. Entonces hay una brecha muy importante entre las grandes plataformas y los medios de comunicación que ha ayudado a esta tormenta perfecta entre pandemia, falta de transformación digital, falta de sostenibilidad de los medios y también ese grave problema que en algunas áreas se toca, y ahora me gustaría darle también la palabra a Alejandro, que tiene que ver con la calidad de los contenidos, pero también con la calidad de los periodistas que están emergiendo de diferentes áreas o diferentes escuelas de comunicación, y cuál es el rol y cuál es el papel clave que tienen las universidades para crear periodistas, medios y líderes de las redacciones en el futuro, para no creer que este es un problema que solamente es de los medios, es un problema de los gobiernos, un problema de las plataformas, un problema de los periodistas del sector. Y entendiendo en este tema de sostenibilidad que los medios deben atreverse a hablar siempre que son importantes como un sector y como una industria que da trabajo, que da contenido y da democracia. Y creo que ahí es donde debemos apuntar en el futuro. Creo, más allá de ser pesimista, en la parte optimista ahora hablando, que hay un gran diálogo que tienen que dar las grandes asociaciones de medios de cada país con los gobiernos, con las plataformas y sobre todo con los innovadores de tecnología. No se puede creer, en estos días hemos estado hablando con algunos medios,
que todavía el tema de la innovación no sea un departamento, un departamento de un medio de comunicación donde haya product thinking, como un poco lo explica bien Cerezo en el libro, o también que no haya gestores de contenido y gestores de calidad, como lo habla Gallo en el libro, ¿no? Creo que son temas muy importantes que no debemos dejar escapar. Lamento que me haya extendido. Alejandro, ¿alguna palabra sobre el tema importante y el rol de las universidades en todo esto? Simplemente comentar algo que creo que es fundamental y que le está ocurriendo a absolutamente todas las universidades que enseñan periodismo, que es este desfasamiento con respecto a lo que está ocurriendo en la realidad. Ocurre muchas veces que uno diseña un syllabus, un programa académico para los estudiantes, y ya a la mitad del semestre muchas de las cosas que tenía planeadas, la realidad ya cambió o las innovaciones ya se adelantaron. Está haciendo falta en las escuelas de periodismo y en las escuelas de comunicación en general, y lo mencionaste claramente, lo que tienen todas las empresas exitosas en el mundo y sobre todo todas las empresas de tecnología, que es un área de investigación y desarrollo. Las escuelas de periodismo no cuentan con esta unidad especializada de personas que estén al día, primero que conozcan el tema de la tecnología, que estén al día de lo que está ocurriendo y que estén trabajando constantemente con los profesores en la actualización de los contenidos que se le van a enseñar a los estudiantes durante cada semestre. Es decir, por años nos acostumbramos a enseñar periodismo clásico, la realidad no cambió por décadas y de repente se nos vino esta avalancha de conocimiento y transformaciones que dejó al mundo académico muy aturdido. Tenemos generaciones de profesores que no están al día de lo que está ocurriendo, que saben enseñar periodismo clásico, pero que carecen del conocimiento para enseñar nuevas tecnologías. El metaverso, está planteando ahora un nuevo paradigma en la forma en la que nos comunicamos. Y bien lo dices, está funcionando claramente en el periodismo deportivo. Tengo mis dudas de que funcionará en otras esferas, de que la gente vaya a querer vivir atrás de un visor. Eso lo cuestiono. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones que sí va a poder tener el metaverso en el periodismo. Entonces, simplemente para concluir, creo que hace falta una revisión del papel que podría jugar una unidad de investigación y desarrollo dentro de las escuelas de periodismo para mantener actualizados a los profesores con entrenamiento, con conocimiento y identificar a las nuevas corrientes, a los nuevos talentos de docencia que ya deben tener un perfil muy distinto en los próximos años. Si no, yo creo que el periodismo como enseñanza se va a mantener rezagado. Si no existe una iniciativa muy agresiva de promover mayor investigación y mayor desarrollo en la parte pedagógica. Muchas gracias. Mauricio. Sí, a ver, yo para complementar primero, ya he visto algunos comentarios, les contesté, si en algún caso se dan de alta para recibir el libro y demora más de lo necesario o de lo habitual, por favor mándenme un correo a mac@storybaker.co para poderlo entender. A mí me parece que aquí hay un punto medular. Todos hemos estado hablando de innovación por un lado y por el otro lado de recursos, porque la comparación con los medios estadounidenses nos duele por las inversiones que levantan y también nos duele por las posibilidades que tienen. Pero yo muchas veces sí utilizo otro ángulo donde no necesariamente es tan negativo el panorama para Latinoamérica. ¿Cuál? Que hay una diferencia entre lo que se hace y lo que se publica.
Y muchas veces parece que en Latinoamérica no ocurre nada porque no se publica tanto. Los medios de comunicación no son buenos comunicando sus esfuerzos. Y a mí me llama la atención cómo de pronto llega el New York Times y promueve como una genialidad el que se le haya ocurrido tener un editor de Instagram. Y salimos nosotros mismos, gente de la industria de los medios en español, y decimos, oye, el New York Times contrata a un editor de Instagram y no nos vamos al detalle de que en Latinoamérica, con menos recursos, muchas veces se hace más y eso se tiene que valorar. Es decir, a los medios de comunicación latinoamericanos sí les faltan recursos económicos, es una realidad. Pero hay otro punto sobre el que los dueños de los medios y los editores y directores sí podrían actuar, que es cuestionarse qué tanto de lo que hoy están haciendo ya no tendrían que estar haciendo. Porque cuando tú empiezas a hacer esta revisión sobre lo que los medios hacen y ya no necesariamente deberían hacer, te das cuenta de que tendrían la forma de poder encaminarse en otro sentido. Y aquí lo quiero conectar con algo más. De manera insistente se menciona a las suscripciones como el camino a seguir. Ahora con el reporte que saca el Reuters Institute, se habla de que las suscripciones son la mayor fuente de ingresos para la mayoría de los medios que participaron. Pero aquí yo veo un problema. La gran mayoría de los medios latinoamericanos, incluyendo los legacy, se concentraron en el resultado, no en la calidad del producto que están desarrollando. ¿Y qué termina pasando? Que el resultado se fundamentaba en el alcance, en los algoritmos de Google, en aparecer alto en Comscore y demás. No necesariamente ese resultado de éxito representa que haya una comunidad dispuesta a pagar por el contenido. ¿Qué tendría que ocurrir? Nosotros veamos la banca, por ejemplo, la industria de la banca. Está siendo totalmente colapsada y evolucionada en cierto sentido por los neobancos. Es decir, no son los bancos de siempre los que están trayendo la solución, sino que son nuevas empresas de banca adaptadas a esta era, a esta etapa que estamos viviendo. Estoy convencido que los periodistas latinoamericanos tendríamos que estar, sí, independientemente de si tenemos un cargo importante en una institución legacy, tendríamos que enfocarnos en crear media startups que revienten los errores que se cometieron en el pasado para crear una nueva generación de medios. Si la banca tiene a los neobancos, tienen que aparecer los neomedios para resolver esas crisis que padecemos, porque muchos periodistas coincidirán en que en las estructuras de los medios tradicionales, muchas veces los sueldos más altos no son de los periodistas. Entonces, ¿por qué decimos no? Es que no podemos tener periodistas o no podemos contratar periodistas. Hoy, a través de la tecnología, se está permitiendo, y eso es lo que yo más destaco de la Creator Economy, que debería ser también la economía de los periodistas, se está permitiendo que con un newsletter o con un podcast tú valides la hipótesis de solución de un medio que estás creando y a partir de eso vayas creciendo. Porque otro de los errores habituales de los medios de comunicación y que justo todos los detalles los analizo en el libro que publiqué, Panmedials, los medios de la pandemia, que pueden comprarlo en Amazon, pasa por decir, es que necesitamos más recursos, pasa por decir, es que ahora las suscripciones, pero los medios están cometiendo de nuevo el error. No se están concentrando en enamorar a los lectores, se están concentrando en que quieren cobrarle al lector. Y por eso muchas veces cuando le quieren cobrar al lector, pues el lector lo que dice es, no se ha dado ese proceso de enamoramiento previo que es natural en cualquier proceso de compra, en cualquier inversión de cara a cualquier producto, salvo, digamos, los de consumo diario, donde aún así hay una afinidad. Entonces, me parece que muchas veces nos quedamos varados en la misma discusión de cómo hacemos para que el periodismo se alinee con el modelo de negocios y demás, cuando en los propios periodistas está la posibilidad de ahora sí crear organizaciones con propósito, que empiezan con el propósito por delante, que crecen de a poco y que llegan a crear esta era de los neomedios. Eso es lo que yo quisiera decir sobre la urgente necesidad de entender que la solución no solo pasa por los legacy, que varios lograrán sobrevivir, sino también por los neomedios. Jorge.
Muchas gracias, Ricardo, y estaba oyendo lo que estaba planteando recién Mauricio y yo quería conectar un poco todo esto que estamos viendo con este fenómeno que bien define Mauricio como los neomedios, pero también con estos formatos de comunicación que hoy están personalizados fundamental y básicamente en el caso de este chico Ibai Llanos, ¿no? El español, el streamer español que ha logrado convertirse en un fenómeno. Yo quería contarles que he tenido la oportunidad de hablar con quienes están detrás de él, la compañía de Gerard Piqué, el gerente de la compañía. Tuve la oportunidad de entrevistarlo por estas cosas de la vida, de que es profesor de mi hijo en la universidad, y pude conseguir cierta información que me parece interesante compartirla con ustedes. La primera es que este mundillo de los que hoy aparecen, de los streamers, que obviamente vienen de los eSports y como decía Ricardo al comienzo, ¿no? Fíjense que los medios, miren lo que nos pasa. Los medios no hemos descubierto los eSports hasta que prácticamente estos muchachos, ¿sí?, nos lo pusieron en la cara. Voy a ir más lejos todavía. Recién hace apenas 2 años que los medios de comunicación, nosotros, los que estamos aquí presentes, que representamos a medios de comunicación, recién hace 2 años que hablamos de Twitch. Twitch tiene 14 años de historia. Twitch nació, es contemporáneo de YouTube. Y Twitch, que debió ser un competidor de YouTube, cuando Google compra YouTube, obviamente se dispara el consumo de YouTube y Twitch quedó atrás. Pero Twitch se enfocó en ese mercado de los eSports. Les voy a contar una cosa. Ya en el año 2015 o 2016, esas finales de eSports que eran transmitidas por Twitch generaban una facturación de hasta $50 millones, una final, con la presencia de 100 millones de jóvenes en el mundo mirando una final de 2 jugadores compitiendo. Ni nosotros, ni el país, ni el mundo, ¿sí?, ni ningún medio tenía la menor idea de la existencia de Twitch. A mí me sorprende ahora que después de 2 meses que descubrimos que es Twitch, ya hay sociólogos analizando el fenómeno de Twitch, del que no tuvieron idea durante los 10 años previos que Twitch funcionaba como plataforma. ¿A qué quiero llegar con esto que les estoy contando? Y voy al centro del punto. Los streamers, los podcasters, y esto hace mucho hincapié la newsletter de Storybaker, en esta oportunidad que tiene la gente de poder crear su propio medio, su propia forma de generar comunicación y de crear comunidad alrededor de su marca. Entonces, ahí yo invito un poco a que reflexionemos sobre algo que me parece importante, que lo escribí recientemente en un artículo publicado en un periódico, y es pensar un poco en el concepto de el fin de la masividad, ¿no? En la era de la escasez, antes de Internet, claro, el periódico, la radio y la tele eran las grandes empresas. Allá por la década del 20, en los Estados Unidos, entre las familias más ricas estaban los dueños de los medios. Eran las familias más ricas. Estaban junto con los ferrocarriles y con los petroleros, entre los 10 o 20 más ricos de Estados Unidos, siempre había el dueño de algún medio. Pero fíjense que como este proceso de digitalización, y del que Mauricio suele hablar mucho en su Storybaker que publica permanentemente, cómo los medios no estamos viendo todo eso. Hace poco yo le decía a un gerente de una radio, le dije, fíjate vos que, por ejemplo, Ibai Llanos, la cadena SER, lo podría haber contratado hace 4 o 5 años y le hubiera pagado 3.000 euros por mes, e Ibai Llanos hubiera estado encantado de la vida. Claro, hoy va un medio y dice, no, pero es que Ibai Llanos, claro, pero es que Ibai gana 5 millones de euros por año, con lo cual no necesita de trabajar para un medio de comunicación, no necesita de nosotros que trabajamos en medios y en empresas para poder desarrollar sus propias comunidades, para poder desarrollar su propio producto y, lo más importante, para poder conectar con una serie de marcas, ¿sí?,
que pueden negociar, a diferencia de un periódico o de una radio, para ponerlo en un ejemplo concreto. Yo soy un streamer y le puedo vender a una marca, ¿sí?, una pauta de $1000 por mes y le doy un despliegue a esa marca que obviamente una radio no puede, porque una radio tiene una estructura comercial, una jefatura de marketing, tiene estudios, antenas, transmisores, una estructura de costos, igual que un periódico, que hace que los valores, por mínimos que los bajemos, nunca vamos a poder competir contra, yo mismo, y creo que el propio Mauricio lo puede ratificar acá, ¿cuánto dinero hemos gastado para yo tener este micrófono con el que les estoy hablando, para tener una webcam que cuesta $150 y para tener un software con el cual poder emitir? Hemos gastado muy poco dinero y estamos compitiendo por el tiempo de atención con la misma gente. Entonces, para un poquito cerrar y ya también darle un espacio también para que Ricardo se explaye, me da la sensación que hoy también tenemos que aprender mucho de estas experiencias y también de poder llevar, y a esto que se decía hace un rato. Hace un tiempo me decía Mario Pergolini en una entrevista, todo medio hoy tiene que tomar un 10% de sus ingresos para trabajar en los conceptos de innovación. Y los conceptos de innovación, y esto yo sé que por ahí decírselos a ustedes les va a parecer una verdad perogrullo, pero a veces cuesta más que se entienda a nivel, digamos, de accionistas. Es que hoy ya no es como la radio donde yo contrataba un locutor, le pagaba $1.000.000 colombianos y después yo facturaba 50 millones por mes en venta publicitaria. ¿Por qué? Porque el canal lo controlaba yo, la plataforma la controlaba la marca. Hoy con Internet esto sabemos que no se necesita más. Entonces, lo que hoy sí tiene que pasar y tenemos que convencer es que esa inversión, quizás vas a invertir, no sé, $10.000 y tal vez la renta de eso tarde en verse, ya no es como antes, que decís, yo invierto $10.000 y quiero que mi rentabilidad en un año me permita recuperar. Hoy no es así. Hoy vas a estar probando, ensayando, y van a haber cosas que te van a funcionar, que te van a costar 100 y te generan 1.000.000. Pero también van a haber cosas que vas a gastar 100 y los perdiste, otros 100 y los perdiste. Pero la realidad es que si no trabajamos en eso, e incluso mucho antes de llegar al metaverso, de lo que estaba hablando hace un rato Ricardo, es, señores, tenemos que probar. Y ahora para darle paso a Ricardo, y después si hay tiempo para una mínima intervención, les quiero contar, digamos, lo que estoy viendo en la experiencia de lo que es desarrollo de podcast, de medios, de empresas, de radios y de periódicos, donde veo las fortalezas, amenazas, las debilidades y obviamente las oportunidades. Gracias, Jorge. Yo quisiera agregar un punto de vista, no en respuesta a Mauricio, pero sí por lo que ha dicho Mauricio, porque da la impresión que nos estamos acostumbrando, así como Jorge hablaba de que siempre miramos al norte y creemos que el norte está bien, o al oeste, de que siempre hacen bien las cosas y en América Latina no lo hacemos. Yo creo que hay una gran dotación de media legacy que siempre ha hecho bien el trabajo. Hay también una cantidad impresionante de medios nativos y de creadores independientes que realmente son una basofia. Yo sigo muchísimo material de gente que está en internet y tampoco tengo, así como soy muy crítico de los medios que no tienen calidad, también soy muy crítico de los medios nuevos que no tienen calidad, porque da la impresión de que toda esta nueva masa de creadores de contenidos, por el solo hecho de crear en forma independiente o en forma diferente, ya son de calidad y realmente tienen muy poco contexto, tienen muy poca verificación. En realidad lo que están tratando de hacer es buscar un núcleo de mercado prácticamente para captar audiencia y ser influencers y tienen capacidades. Y muchos, como el caso que nombrabas, Jorge, creo que hay grandes periodistas, grandes comunicadores que tienen éxito, no solamente a veces por tener calidad, por sino tener buen entretenimiento. Y a veces el público, dentro de lo que la neurociencia estudia en materia de audiencias, no necesariamente está plegado con la calidad. Es decir, hay medios de mucha calidad que tienen poca audiencia. Y ahí es donde entramos
en un terreno de innovación de los medios, que siempre los medios, si bien han considerado el tema de calidad, siempre se han construido de la base de construir o fabricar información y distribuir información. Y ahí es donde hay un grave problema de que las plataformas supieron captar el negocio de los medios, que es la distribución de la información, y lo han hecho mejor que nadie para captar audiencias. Creo que ahora cuando hablábamos de innovación y hablábamos de esta cultura nueva de innovación que se necesita, ese 10% que hablaba Jorge, tiene que ver un poco que no se trata de contenido de calidad, no se trata de distribuir los contenidos, se trata de entender la audiencia, se trata de cómo captar mejor los datos, cómo utilizar en forma de con inteligencia esos datos y utilizar la inteligencia artificial como muchos de los artículos que se han visto en el libro, ¿no? Entonces, quería dejar esta cuestión planteada. Hoy tuve una conversación con la gente clave, los editores, la Asociación de Editores de España, que está trabajando en muchos temas de sostenibilidad y transformación digital, y justamente ellos coincidían en que hay muchos de sus miembros son nativos digitales y que tienen exactamente los mismos problemas que han tenido los medios impresos, la radio o la televisión, porque de transformación digital todo el mundo se llena la boca, pero el problema de llegar a las audiencias, de cómo captar las audiencias, o incluso la calidad de los contenidos sigue siendo un gran desafío para medios digitales nativos, como para cualquier tipo de medio, ¿no? Entonces, yo diría que en los últimos 10, 15 años en la CIP, en todas nuestras conferencias, creo que si uno saca una conclusión, es el tema de la calidad de los contenidos. No hay forma de no hacer calidad de contenidos, pero hay otra gran preocupación que tiene que ver, más allá de la calidad de contenidos, las sociedades están cada vez más polarizadas. Facebook ha ayudado mucho y las grandes plataformas a que recibamos información simplemente que nosotros hemos venido construyendo con nuestros likes. Entonces, es todo otro problema que los medios debemos tratar de identificar mejor a nuestras audiencias y saber cómo responder ante ellos, ¿no? La calidad exige responsabilidad, pero no es suficiente. Lo estamos viendo. Y digo esto con cierta crítica, que no solamente los medios digitales nativos son los que están teniendo la oportunidad. Creo que hay mucha capacidad de medios legacy que están construyendo cada vez mejores medios, pero que están con problemas como cualquier otro tipo de empresas, especialmente en esta época que la pandemia ha acelerado todas las crisis abiertas y por haber. Mauricio, Sí, vos no sabía si Alejandro iba a hablar. Ah, perdón. No, yo te diría, si tratamos de aterrizar algunos temas basados también en Storybaker, en el libro, que tienen que ver, por ejemplo, vos has tocado mucho el tema de periodismo colaborativo, creo que Jorge, vos has tocado el tema de videos y de podcasting, cómo viene. Es decir, si marquemos 3, 4 o 5 tendencias de lo que creo que el periodismo no puede tener excepciones de lo que debe ser, yo creo que podría ser interesante, más allá de entender mejor la tecnología, que creo que fue... Sí, perfecto, Ricardo. A ver, yo te voy a mencionar algunas que yo veo bastante claras, tanto por lo que se escribió en el libro como por algunas reflexiones recientes, porque la realidad es que todo el tiempo estamos pensando en medios. Primero, atendiendo una pregunta de Néstor Altuve. Él habla de que leyó el artículo de Bibi Barud sobre cómo los medios de comunicación pueden empezar a entrar a otros negocios. Bibi es la Head of Content de BuzzFeed Latinoamérica y como sabemos, BuzzFeed es de las publicaciones más avanzadas digamos, en comercio electrónico, en media marketing, que también me gusta llamarle así, o en comercio de afiliados, como le queramos llamar. Y él pregunta cómo poderlo hacer de manera definitiva y exitosa en 2022.
No abundan los casos, esa es una realidad, no abundan los casos de éxito en materia de marketing de afiliados o de e-commerce de manera directa dentro de un medio de comunicación, pero sí tenemos que meternos algo en la cabeza, que es que las marcas cada vez están de manera más orgánica en nuestra vida. Y cuando hablo de marcas, hablo de productos. Les pongo como ejemplo Emily in Paris, que les podrá gustar o no esta serie de Netflix, pero lo cierto es que es un parteaguas, es un gran fenómeno en materia del que hoy es conocido como retailtainment. ¿Qué terminó pasando? Pues que se dieron cuenta que esa serie tenía todo el potencial de entretener de manera muy ligera, sin las grandes pretensiones de otras series como Game of Thrones y demás, y que al mismo tiempo podían promover la ropa de lujo que utilizan los personajes. ¿Qué terminó pasando? Que Saks lanzó una colección inspirada en Emily in Paris, que se lanzaron una serie de productos particulares, tienen a su propia modista pensando precisamente en eso, y a eso sumaría, por ejemplo, el cómo el propio Netflix se ha dado cuenta de que en su contenido hay una gran posibilidad de empezar a generar ventas. ¿Que qué tan poderoso es el contenido? Pues pensemos simple y sencillamente en esta anécdota de Queen's Gambit y cómo terminó disparando las ventas de tableros de ajedrez. ¿De qué manera se logra de manera, valga la redundancia, definitiva y exitosa para los medios? Uno, atendiendo las necesidades del lector, escuchando y compartiendo los puntos de vista, los gustos y demás. Claramente hay industrias más afines para ello que otras. La información general es complicado, pero el entretenimiento, por ejemplo, cada vez hay más productos relacionados a los objetos de culto. La tecnología es algo en lo que el New York Times ha invertido adquiriendo Wirecutter, y así podemos encontrar cualquier cantidad de medios. El propio CNN tiene Underscore para también poder desarrollar un esquema de ventas, de marketing de afiliados. Todo proyecto nuevo en términos generales requiere sus propios KPIs, requiere su propio proceso de crecimiento, no castigarlo con los problemas de otras unidades de negocio. Una de las tendencias debe ser la generación de spin-offs o de equipos hiperconcentrados en algo, pero que tienen una claridad del ámbito de negocio. En segundo lugar, los medios de comunicación cada vez más vinculados a validar a los creadores de contenido, es decir, se da un espíritu colaborativo donde el medio de comunicación para ciertos creadores sí puede ser una vía, porque también hagámonos a la idea, no todos vamos a querer envejecer creando contenido de manera recurrente por el resto de nuestras vidas. Hay un punto en el que dices, ¿sabes qué? Que sí me viene bien el apoyo de una empresa para que ya sea que yo siga ahí o simplemente entregárselos. Les cuento una anécdota de algo que cubrí hace apenas un par de días. Football Sites Network, que es un muy buen caso de emprendimiento en medios deportivos latinoamericanos, hoy con inversión de una empresa canadiense llamada Playmaker, termina comprando un canal de YouTube, Cracks, por 37 millones de pesos mexicanos, 1.7 millones de dólares. Es decir, a esta persona que decidió empezarse a grabar desde su casa, 7 años después le termina cambiando la vida el haber hecho su canal. Recibe de golpe 1.7 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque él ya había experimentado el burnout creativo y lo que dijo es, creo que va a estar mejor mi canal y mi propia salud mental con el respaldo de un medio de comunicación. Cada vez más vamos a ver esto. Tercera instancia, la inteligencia artificial cada vez va a estar más presente y eso, lejos de atemorizarnos, ¿a qué nos debe llevar? A humanizar el contenido. Humanizar el contenido para que justamente la inteligencia artificial se encargue de todo aquello que puede ser automatizado. La nota informativa, y yo justo escribí de eso hoy, la nota informativa debería ser ya el commodity. Desde mi punto de vista, la nota informativa, si Google quisiera, podría ser un plug and play de, a ver, pásame la nota informativa de lo que pasó aquí, simple y sencillamente, sin ningún sesgo. Ponla como un módulo, como cuando envidias un tweet, aquí pon la nota informativa que te da Google o te dan medios de prestigio, los 5 medios que nosotros decidamos. Y el resto ya personalízalo con tu propio toque. Cada vez vamos a ver más esta integración, esta elaboración de contenidos modulares, donde ya no gastamos a miles de reporteros redactando la misma nota. Y si tuviera que hablar de una cuarta, que esa no viene en el libro porque yo lo edité, digamos que no escribí, pero sí lo he mencionado en el newsletter, desde mi punto de vista es retomar la educación como uno de los pilares del periodismo.
Siempre se nos enseñó que básicamente eran informar, entretener, orientar y educar. La realidad es que los medios de comunicación se concentraron sobre todo en entretener y en informar, básicamente en entretener. ¿Qué es lo que yo veo hoy? Que ante tal cantidad de información que está allá afuera, cada vez adquiere mayor valor cuando tú le presentas a tus lectores una ruta de aprendizaje que podríamos llamar ruta de lectura o ruta de consumo. Eso ya lo está haciendo Axios, eso ya lo están haciendo algunas academias como Platzi, mezclándose con contenidos, eso ya lo están haciendo cualquier cantidad de medios de comunicación que detectan que detrás de este paso A, paso B, paso C, que se suele hacer en las instituciones académicas, hay una posibilidad también para los medios de comunicación. Tenemos que explicar, tenemos que entender que contextualizar no es igual a consignar. Y el contexto y el entendimiento requiere una estructura que terminamos olvidando para simplemente generar notas tras notas, tras notas, tras notas. Esos me parece que son de los principales puntos y por supuesto podríamos seguir hablando mucho más, pero para darle espacio a los demás. Jorge. Sí, Ricardo, bueno, muchísimas gracias. Y un poco también a modo de conclusión, como para dejar algunos puntos que me anoté para esta conversación con la gente, ¿no? A ver, hace un rato yo les estaba diciendo que hay un poco un concepto que uno puede definir como el fin de la masividad. O sea, esa búsqueda que hemos hecho a lo largo de estos años en los medios de que nuestros índices para medir era qué cantidad de usuarios tenemos y qué cantidad de páginas vistas tenemos, y en función de eso monetizamos, porque la programática, porque el futuro es la programática, y repito lo que dije al comienzo, ¿no? Era, o sea, decimos, hoy vemos una tendencia que va para allá, y vamos todos para allá, y a veces sin realmente una estrategia, sin un fondo, sin una comprensión de lo que creo que es lo más importante que nosotros debemos hacer a la hora de generar el trabajo que generamos. Cuando se habla de la inteligencia artificial, se dice que prácticamente en pocos años más, como que el 90-95% del contenido que vamos a estar viendo por Internet, ¿sí? Va a estar generado a través de formatos totalmente automatizados. Les voy a contar una infidencia. Yo estuve manejando, ayudando a unos amigos con un pequeño medio digital, simplemente dándoles unas recomendaciones. Este pequeño medio digital tenía una particularidad. Contaba con un equipo de 4 periodistas nada más que generaban contenido muy de entretenimiento, este contenido que llamamos viral, ¿no? Y este medio tenía una parte de la producción de contenidos a través de una empresa que se llama Narrativa, y esta empresa es una empresa que crea contenidos de manera automatizada. Los domingos, las 3 notas más vistas del día estaban generadas por un algoritmo, por un robot que escribía, que eran los partidos de fútbol de la MLS de los Estados Unidos. Las notas generadas por los periodistas humanos no tenían el mismo tráfico. ¿Por qué? Bueno, porque el robot sabía escribir muy bien para los buscadores, sabía poner exactamente las palabras claves en el título para que eso posicionara y para que finalmente Google indexara esa información y la posicionara primero. Era sorprendente ver esto, y esto es algo que nos va a empezar a ocurrir en tanto y en cuanto nosotros sigamos haciendo una anécdota que siempre me gusta repetir una y otra vez. Si nosotros, cuando Messi pone un tweet de 200 caracteres que escribió, vamos a generar en cada medio hispanoamericano una nota de 4 párrafos de meras especulaciones donde lo único real que hay es el tweet de Messi, vamos a estar jodidos, ¿no? Ahí apoyo bien lo que dice Ricardo, no tenemos que ir hacia conceptos de calidad. Y cuando hablo del fin de la masividad, creo que tenemos que entender que ya esas métricas de cantidad de usuarios, de cantidad de páginas vistas, ya no son las relevantes. Y me parece que para mí los 4 puntos centrales que yo sugiero y que está en mi artículo, sobre todo para el mundo del audio y el mundo de la radio, pero que es totalmente extrapolable a todos los medios digitales. En primer lugar, parece una verdad de perogrullo, pero cuando decimos conocer la audiencia,
¿qué sabemos de la audiencia? Seamos realistas, salvo aquellos que, y hasta ahí nomás siquiera, los que tienen suscripciones son los que hicieron una apuesta. Pero, y acá no se trata de pedirle que el usuario venga, se registre para conseguir el nombre, es de ir viendo de manera muy detallada cuáles son los comportamientos, en el minuto a minuto, en el día a día, qué es lo que está viendo la gente. Y para eso, lamentablemente, no lo resolvemos con un periodista que entra a Google Analytics. Nos toca a los medios de comunicación incorporar, no sé, tenemos Chartbeat, tenemos distintas herramientas que hoy están disponibles para poder perforar un poco más ese conocimiento que hoy nos da Google Analytics, para poder conocer más y saber qué es lo que realmente está consumiendo la gente. Pero no solo con el tema que ya sabemos que consumen, ¿no? el contenido basura y todo eso. El segundo punto para mí es, tenemos que replantear nuestros formatos de distribución. O sea, ya sabemos todos que hoy hay que ser multiplataforma, ya sabemos todos que si somos un diario, somos una radio, que tenemos que estar en Internet. Sí, lo sabemos, ok, pero ¿cómo distribuimos? O sea, ¿vamos a seguir distribuyendo notitas en Twitter? ¿Sí? ¿Vamos a seguir poner robotitos que compartan información en las redes sociales, a ver si en ese medio mundo pescamos algún incauto que haga clic y que se quede, y esto lo tengo medido y analizado? Apostamos por ir a Facebook, que está fenomenal, yo no digo que no lo hagamos, pero fíjense la curiosidad. Yo lo hice un análisis reciente. El tráfico que nos venía de Facebook en nuestro medio tenía un tiempo de permanencia de 7 segundos. El tráfico que me viene orgánico se me queda 2 minutos y medio. ¡Apa! Esto me está diciendo algo. Si yo un usuario que me llega de manera orgánica se queda 2 minutos y medio, significa que leyó la nota. El tipo que me hizo clic en usuario me generó la página vista y el usuario para el ego de fin de mes decir, hemos subido con Instant Articles, hemos subido 40%. Perdónenme que lo diga. Bullshit, bullshit. ¿Sí? Entonces, reformar la distribución. Y cuando hablo de reformar la distribución es, señores, sí, hay que ser multiplataforma. Tenemos que hacer algo de video, tenemos que hacer podcast, tenemos que hacer los formatos de audio cortitos como decía The Verge en una investigación que hizo, que a la gente le gusta escuchar audios cortos. Tenemos que usar WhatsApp Business. Bueno, vamos a buscar de manera de llegar de la manera más efectiva y no picando cables y subiéndolos a Facebook o a Twitter. Tercer punto, la parte más dura y más jodida para toda empresa aquí, que es invertir en tecnología. O sea, siento mucho, pero todavía hoy tenemos gente que está discutiendo dentro de los periódicos, dentro de las radios, dentro de los canales de televisión, si desarrolla un CMS interno o cuenta con un partner externo. Todavía tenemos gente que está pensando en que va a desarrollar la aplicación de audio. ¿De qué aplicación de audio? Si hay unas aplicaciones de audio desarrolladas que te van a costar mucho menos, aunque tengas en tu cuenta de resultados, tengas que pagar un abono, lo que no estás contando es la curva de aprendizaje y de errores que cuestan dinero hasta que lográs que tu aplicación propia o que lo que sea te funcione bien. Entonces, invertir en tecnología. Y el cuarto punto, que es el más complicado de todos, y es que cuando hablamos del cambio cultural, tenemos que decir también algo que nos está pasando. Y esto nos pasa en todas las empresas. Yo que he podido trabajar en más de 11 periódicos en el mundo como consultor y que he estado obviamente por toda Latinoamérica trabajando, etcétera. Miren, el cambio cultural también es un cambio generacional. Y el ejemplo se los voy a poner con muy buenos amigos. El Grupo Prisa. El Grupo Prisa ha cambiado su cúpula directiva en los últimos 10 meses. Lo que está haciendo ahora el Grupo Prisa en audio a nivel de innovación lo está llevando una chica que tiene 37 años, que es la número 1 de Prisa Audio. No tiene un administrador de empresas, un gran conocedor de Excel y de pedir solamente números. Tiene una persona que conoce el producto, conoce lo que tiene que hacer, tiene una idea y una visión holística, como se dijo al principio de esta conferencia, tiene una visión holística de hacia dónde ir y hacia ese lugar se está dirigiendo la estructura. Lo mismo están haciendo en el diario El País, lo mismo están haciendo, o sea, las distintas unidades, y claro, cuando uno mira la foto, los conozco a todos porque fueron mis jefes, claro, ¿quién llevaba antes Cadena Ser y la estrategia de audio de la Cadena Ser?
un fenómeno global, sin ninguna duda, pero tenía 73 años. Hoy esa persona tiene la mitad de la edad, y con esto no quiero decir que la gente mayor no pueda servir, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que remixar más en las organizaciones los perfiles, porque no hay manera, y se los dice alguien que tiene 49 años, yo hay ciertas cosas que ya no voy a poder cambiar. O sea, yo hay ciertas cosas que la tienen que hacer mis hijos y yo no me puedo meter porque no lo voy a entender yo, porque manejan otro lenguaje, otra forma y otra manera. O sea, yo ahí no lo voy a entender. Me encanta, pero no lo voy a entender. Y su forma de pensar y su forma de producir y su forma de generar negocios no es la que yo tengo. Entonces, tengo que aprender de él y darle espacio a estos perfiles para que funcionen. Esos son, digamos, mis 4 puntos. Conocer audiencia, reformar y reformular distribución, invertir en tecnología y, obviamente, cambio de cultura y cambios generacionales en las estructuras de las empresas. Estás mute, Ricardo. Gracias por avisar, gracias. Quería decir que dentro de los puntos, primero que suscribo totalmente esos 4 puntos, yo agregaría también que en el tema de conocer la audiencia es uno de los puntos más críticos que tenemos en los medios de comunicación, no solamente para poder comprender qué darle al lector, sino también para liderar al lector. Nunca debemos olvidar que los medios de calidad, no estamos hechos para darle al lector lo que quieren, lo que puede ser otras plataformas que lo hacen, sino también porque la gran responsabilidad de los medios es desafiar a los lectores, hacerlos pensar de forma diferente, y esa es una de las formas de construir democracia, es iluminar los grandes problemas oscuros que tiene la sociedad que no quieren salir a la luz y hacerlos, estoy hablando de la corrupción, y también conocer a la audiencia tiene que ver con hoy justamente leí un artículo de Editor and Publisher, esta revista dedicada exclusivamente a medios y periodistas en Estados Unidos, y hablaba de las tendencias, y decía, conocer la audiencia, pero también porque 2.6 billones de dólares de la publicidad fueron a sitios que realmente hacen de las teorías conspirativas su propio contenido. Es decir, hay que hacer y fabricar productos y contenidos de calidad, y también ver cómo robamos a los medios que no lo hacen porque tienen mayor conocimiento de la audiencia y puedan vender espejitos, burbujas, etc. Pero son 2.6 billones de dólares los que se fueron a ese lugar. Creo que otro de los temas importantes que hablamos siempre de calidad tiene que ver con la confianza, la credibilidad, que ese fue el negocio grande de los medios de siempre. No todos lo han logrado, no todos lo están logrando, y el problema, no podemos tener una buena estrategia de ventas si no tenemos y no brindamos credibilidad. Creo que también en los medios se avisora una época que tiene mucho que ver con este cambio cultural que estás diciendo, no solamente el de crear un departamento de cambio y de innovación y de product thinking dentro del medio, pero también pensar en contenidos que no estamos cubriendo. Decías del principio, es imposible que solo uno puede ver 2 o 3 cositas de eSports en los medios cuando es una industria súper millonaria, con publicidad, con e-commerce, de metaverso, que la gente entra, compra para sus videojuegos, compra todo online, compra también no solamente para sus propios juegos, sino también en la realidad presencial. Es decir, hay un montón de cosas que los periodistas y los medios no estamos cubriendo. Hay grandes temas que se nos están escapando. El tema del cambio climático, la gran responsabilidad, es cubierto por algunos medios en forma profunda, y los otros es como si ese tema no existiera y se los dejan en los medios más serios. Y creo también, por último, y creo que lo has tocado vos también, Jorge, en tus artículos, el tema de la importancia no solamente del video, sino del audio, el acompañamiento de esta híbridos, de medios híbridos entre podcast, video, escrito,
y la utilización de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que hasta hace muy poco todavía creíamos que nos iban a quitar los trabajos y ahora nos estamos dando cuenta que es totalmente, como decía muy bien Mauricio, para humanizar, que nos sirve para humanizar los contenidos. Así que yo creo que espero, y seguramente hay preguntas, no sé si vamos a tener tiempo, Horacio. Horacio también, me estás escuchando, ¿verdad? Sí, claro, dime. Sí, yo creo que un tema importante que no lo hemos tocado acá y traté de tocarlo en referencia desde el principio, sobre todo en América Latina por los desiertos informativos, y vos escribiste el capítulo respecto a los contenidos locales y que eso es parte de la salvación del periodismo también de calidad y de los medios de comunicación. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa responsabilidad que tenemos los periodistas dentro de nuestras propias comunidades a crear contenido local y no estar yendo en forma masiva, como decía Jorge al principio? No, sí, yo creo que ese artículo que mencionas se basó en parte en información de 2 investigaciones, en realidad 3 investigaciones en Brasil, Argentina y Venezuela, en donde, si no recuerdo mal, por ejemplo, el 50% de las comunidades en Venezuela, por ejemplo, no tienen medios locales, y se habla de que tal vez un 40% de las poblaciones en Brasil han perdido medios locales, y en Argentina todavía creo que es mayor un poco. Y eso se debe a los problemas no lógicos de la industria, de los que se han hablado aquí, pero sobre todo sí a falta de modelos económicos sostenibles para esos medios en esos lugares. Y creo de que en ese sentido pues se está haciendo mucho ahora por tratar de fomentar. Incluso ayer decía la presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, que ellos están invirtiendo, creo que hay alguien de EFE acá también, ellos están invirtiendo un poco más en América Latina para tratar de cubrir el interior de estos países que están que no se conoce mucho lo que sucede. Incluso recuerdo una anécdota de alguien que decía que en alguna ciudad remota de Venezuela se entera de lo que pasa en Caracas 3 días después. Parece cosa del siglo pasado, pero es algo que está ocurriendo y que es real en América Latina. Y sí, las empresas periodísticas están buscando cómo revertir esto, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes retos también a corto plazo para toda la industria. Sí, creo que el gran reto que tienen las empresas periodísticas es volver al pasado. Con esto quiero decir no volver a las prácticas del pasado, pero sí a tener el orgullo que tenían una sociedad de ser generadores de cambio de una sociedad y tener una capacidad de liderazgo que no la tenían otras industrias, ¿no? Tanto porque aprovechaban, eran los primeros en una comunidad chica de que tuvieran tecnología, compraban las rotativas, esto era informado al público, había toda una gran cadena de cuestiones de innovación y de tecnología que los medios realmente lideraban en el mercado. Actualmente ese liderazgo se ha perdido, se ha ido a las grandes plataformas y eso ha quedado un poco como que tal vez pueda llegar a ser de nuevo lo que se ha hablado acá en este webinar de innovación y de tecnología, de recobrar el liderazgo que los medios han tenido en el pasado. No solamente en materia de contenido, sino en materia de empresa como empresa periodística. Alejandro, por último yo te diría que primero te queríamos agradecer muchísimo a vos, también al Latin American Caribbean Center, Kimberly de FIU, porque está patrocinando estos seminarios, y recordar que la próxima semana, creo jueves próximo es Horacio, Sí, tendremos a la directora y fundadora de Sembra Media con nosotros para hablar un poco más de estos temas, ¿verdad? Así es, así es. Tendremos a Janine Warner, Así. que publicó recientemente una investigación sobre medios digitales nativos en América Latina, Asia, el sureste de Asia y África.
y reconociendo cuáles son las tendencias también, como lo hace la reciente publicación, y qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, qué modelos de negocios están trabajando en estas regiones. Entonces creo que va a ser una participación muy interesante y que viene a complementarse con la que está haciendo hoy Mauricio y Jorge, a quienes agradezco muchísimo su voluntad de dedicarse a investigar estas cosas y publicarlas, y sobre todo publicarlas gratuitamente. Para nosotros en la academia este tipo de publicaciones, este tipo de textos no saben el valor que tienen. Son de gran valía y sobre todo que tienen información muy, muy actualizada. Entonces, un doble agradecimiento para los dos. Perfecto, Muchas muchas gracias. gracias. Mauricio, no sé si Gracias. estás escuchando. Sí, aquí estaba escuchando. Ahora, te diría que, bueno, vos has sido el artífice de poner este libro que ha sido y es parte de las nuevas bibliotecas nuestras, al menos de los periodistas de los medios. Me gustaría que hagas un cierre ya con las conclusiones, se nos está escapando el tiempo, a no ser que Jorge también quiera agregar algo a sus 4 puntos, pero así ya para ir cerrando este espacio, te agradezco, Mauricio. No, simplemente decir que tanto si somos periodistas como inversionistas de medios, como emprendedores en medios, debemos entender que hoy la vida va de ser un estudiante por toda la vida, no solamente de encuadrarnos en decir, ah, ok, voy a un webinar a aprender. Tenemos que ejercitar la idea de un consumo consciente en el que comprendamos que todo aquello que nosotros estamos consumiendo, incluso Emily in Paris, que podría parecer que no nos va a dejar nada, en realidad puede tener sus grandes aterrizajes para nuestra industria. Lo que quiero que esperen con muchísima atención son las próximas publicaciones de Storybaker Academy. Estamos en próximas semanas estaremos publicando un libro específico dedicado al metaverso, a lo que han hecho los medios tanto a nivel mundial como a nivel Latinoamérica, a la Web3 en términos generales. Entonces, espero que eso lo disfruten mucho y también este tipo de eventos, tanto con la Sociedad Interamericana de Prensa como también algunos otros que estaremos realizando en Storybaker Academy. Muy contento de haber tenido la respuesta de más de 20 autores de 5 países distintos, pero la idea, por supuesto, es en diciembre de 2022 de este año lanzar la siguiente edición con todavía más autores, con todavía mayor presencia de las distintas tendencias, con mayor data. La verdad es que la idea es que se convierta en una tradición anual que aún así tenga sus paradas como este tipo de webinars en el que podemos hablar de periodismo. Y ya aprovechando, pues simplemente que pueden suscribirse a mi newsletter en storybaker.co, así sin m, storybaker.co, y descargar el libro en tendenciasmedia.com. Ya me inundaron la bandeja de correos de que no les llega, ya estoy revisando con el programador qué ocurrió, pero a todos les prometo que les voy a enviar el libro ya sea hoy o mañana en algún momento, pero de eso no pasa. Muchísimas gracias a todos y Ricardo, muchísimas gracias como siempre por la apertura para colaborar y por la disposición para hacer que una organización tan histórica e importante como la Sociedad Interamericana de Prensa, pues respalde a una academia, si lo quieres llamar así, que al final se me ocurrió y que fui creando con Iván y con el apoyo de gente tan talentosa como el propio Jorge, como Miquel, como tú, como Horacio, que se han sumado de manera desinteresada. Porque como decía Alejandro, una de las grandes metas de Storybaker Academy es democratizar el acceso a la innovación. Yo tengo que decirlo, no estoy de acuerdo con organizaciones que dicen estar apoyando la transformación del periodismo y me llega a pasar a mí en términos de decir, a ver, yo quiero acceder a este evento, pero resulta que cuesta $500 o $1,000, perdón, pero aunque puedo decir que no me va mal, no es algo que yo considere, primero, que deba costar eso y segundo, que sea ad hoc a la realidad latinoamericana. Entonces, uno de los grandes esfuerzos que estoy buscando desde Storybaker Academy es eso, es que encuentren información gratuita o de bajo costo para poder verdaderamente actualizarse, sobre todo en una época en la que no necesariamente el medio de comunicación es el que te va a pagar la, digamos, la capacitación, muchas veces sale de tu bolsillo. Seguiremos, Mauricio, muy atentos a lo que vayas desarrollando con tu equipo y colaborando de la mejor forma. Y quiero cerrar también que dentro de las tendencias
como periodistas y medios de comunicación no podemos olvidarnos del tema libertad de prensa, que es una responsabilidad de todos, de mantenernos solidarios y unidos. Lamentablemente, no se puede hacer futurología, a veces he comprendido en el periodismo, pero sí decir que las experiencias de los últimos años nos hablan de una tendencia que va a seguir marcada a fuego, lamentablemente, en el periodismo latinoamericano, que es la cantidad de asesinatos que hay de periodistas, algo que ya lo hemos evidenciado con la muerte de 2 periodistas haitianos en la semana pasada. También otra de las tendencias que vamos a seguir viendo es lo que le ha pasado a El Faro y a muchísimos otros medios, tanto en El Salvador como en América Latina, que tienen que ver, como ha sucedido mucho en Colombia y en Argentina también, con todos los aparatos de ciberataques y de espionaje que tienen que sufrir los periodistas a través de sistemas como Pegasus. También otra de las tendencias que no se va a dejar de apreciar va a ser el grado inequívoco de polarización en América Latina, que va a llevar a los medios a tener que seguir haciendo esfuerzos tremendos para, con calidad informativa, tratar de desbaratar teorías conspirativas. Tendremos, lamentablemente, como tendencia en América Latina, que seguir luchando con gobiernos autoritarios como el de Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros que suelen aparecer por ahí, que ahora ciertamente apunta un poco el Pedro Castillo de Perú, de tratar de minimizar a los medios o de realmente confiscarlos, como ha pasado con el caso de la prensa de Nicaragua y muchos periodistas que todavía siguen presos tanto en Cuba, Venezuela como Nicaragua. Creo que son temas que nos deben preocupar a todos como periodistas y medios. Se trata de nuestros colegas, se trata de nuestras fuentes de trabajo, pero sobre todo se trata mayormente de defender no solamente la libertad de prensa, la libertad de expresión, sino también la democracia. Así que con eso, Horacio, muchísimas gracias por haber armado este webinar. Alejandro, Jorge, Mauricio, siempre un gusto tenerlos con nosotros. Y seguiremos en contacto con todos y a la espera de que el próximo jueves se unan con nosotros, con Janine Warner, Alejandro, para este tema de Sembra Media y ver lo que están haciendo los medios nativos digitales. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Hasta luego. Un abrazo. Adiós, gracias. Hasta luego.